¿Qué es una ciencia? Una ciencia es el conjunto de conocimientos objetivos y verificables de una materia determinada, que se explica mediante la utilización de una metodología adecuada. Por ende, debe de tener un objeto de estudio. La psicología, al ser una ciencia, tiene un objeto de estudio. Aunque aún existen escépticos sobre esto, y en este video hablaré sobre la evolución del objeto de estudio de la psicología. El estructuralismo. Los psicólogos estructuralistas querían estudiar la psicología como el individuo estudiaría la física o la química. Si los investigadores podían descomponer los contenidos de la mente en unidades básicas, como los elementos básicos de la materia en química, podrían identificar la estructura de la experiencia consciente y describirla. Ejemplo: al sujeto A se le muestra una naranja. Esta forma una serie de cualidades sensoriales como el color, olor, textura, etc. El sujeto no puede decir la palabra naranja, ya que la palabra en sí es un producto de sus conocimientos, mas no las sensaciones que percibía. Entonces, lo que podía decir eran las sensaciones que el objeto creaba en él. El funcionalismo es la psicología de las operaciones mentales, de los usos fundamentales de la conciencia y de las relaciones psicofísicas. Relaciones mente-cuerpo. Se interesaban por los aspectos prácticos de la psicología. Estudiaban cómo la mente asiste al organismo para adaptarse a su medio. La tarea del funcionalismo era la de descubrir cómo los procesos mentales operan, qué logran y en qué condiciones ocurren. La psicología de la Gestalt se centraba en lo elemental del funcionalismo. Aceptaron que los elementos sensoriales, al combinarse, formaban un nuevo patrón. Enfatizaban que nuestra percepción del todo difiere a la percepción de estímulos individuales. Un día una persona vio los carteles de una tienda. El primero tenía la palabra gran en un color y rebaja en otro color, lo que lo hacía muy fácil de leer. Y el segundo replicó el color de algunas letras de la primera palabra con otras letras de la segunda palabra, lo que provocaba que los lectores hicieran un esfuerzo por agrupar erróneamente las letras del mismo color, pese a que no estaban juntas ni pertenecían a la misma palabra. El psicoanálisis. El psicoanálisis sugiere que tanto los comportamientos normales como los anormales están determinados principalmente por fuerzas inconscientes. También puso atención a las experiencias de la primera infancia como gran influencia en el desarrollo de la personalidad humana. Ejemplo: una joven que padece de histeria, parálisis parcial, al ver un vaso con agua y le era imposible beber. Al buscar en su inconsciente, encontraron que su sirvienta había dado de beber agua a su perro del mismo vaso que ella bebió. Al desbloquear el recuerdo, volvió a la normalidad. El conductismo. El conductismo decía que la psicología científica se centra solo en las conductas observables que pueden ser descritas objetivamente en términos como estímulo y respuesta. Enfatiza la importancia de aprender a través de entender las diferentes conductas. Rechazaron los conceptos mentalistas como las sensaciones, mente y conciencia. Incluso Watson, el fundador de esta escuela, dijo que la conciencia nunca se había visto, tocado, oído, probado o movido. Es una simple suposición tan improbable como el viejo concepto del alma. Ejemplo: Clever Hans fue el caballo más famoso en la historia de la psicología. Es lo único a decir verdad. A inicios de 1900, Europa y Estados Unidos sabían sobre Hans y su brillante inteligencia, que, según matemáticos de la época, era equivalente a una de un adolescente de 14 años. Hans podía sumar, restar, usar fracciones y decimales, leer, identificar monedas, jugar con cartas, deletrear, reconocer una variedad de objetos y realizar proezas de memoria. También podía responder preguntas golpeando su casco un número de veces o asintiendo con la cabeza en la dirección del objeto apropiado. Su dueño, Wilhelm von Osten, un matemático retirado, había pasado años enseñándole a Hans los fundamentos de la inteligencia humana, habiendo intentado lo mismo con un gato y un oso que no fueron exitosos. ¿Qué es lo que tenía diferente el gato
y el oso con el caballo. El caballo era más inteligente que los animales que Wilhelm trató de enseñar. Pues no, ya que Oscar Funks analizó este caso mediante un test diseñado por él. Este trataba de informar dos grupos de personas. El grupo A sabía las respuestas de las preguntas y el grupo B no las sabía. El caballo respondía las respuestas del grupo A, mientras que no las del B. Oscar concluyó que Hans fue condicionado sin intención por su dueño. El caballo no tenía un almacén de conocimiento, sino había sido entrenado a golpear su casco o mover su cabeza cuando su interrogador hacía cierto movimiento. Von Osten le daba a Hans zanahorias y terrones de azúcar cada vez que el caballo respondía bien. El humanismo. La perspectiva humanista enfatizaba el libre albedrío y el control que tienen los individuos de su propia conducta, y se centraba en el presente. El cognitivismo. El cognitivismo estudia los procesos más elevados, como el pensar, saber y decidir. Se enfoca al estudio de cómo ocurre el pensamiento, cómo trabaja nuestra memoria y cómo se organiza y almacena la información. En la actualidad, el objeto de estudio de la psicología son los procesos psíquicos a través de la conducta de los seres humanos para lograr el bienestar de la persona. Conclusión. La evolución del objeto de estudio de la psicología a través de las escuelas que se formaron a lo largo de los años ayudaron a la concepción que tenemos actualmente de la psicología, además de que su evolución definió mejor a la psicología como una ciencia, dejando en el pasado la relación que tenía con la filosofía. Es cierto que aún nos falta comprender más sobre la mente humana y que cada persona sea única no ayuda a la completa comprensión de esta, pero al tener un objeto de estudio claro, ha logrado diseñar y construir su propio método de investigación para avanzar en el desarrollo de esta ciencia.